Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de junio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Miqueas, capítulos 1 y 2. Miqueas 1 y 2. El profeta Miqueas es contemporáneo al profeta Isaías y también comparte un tiempo con el profeta Oseas. Es muy interesante entender el tiempo de Miqueas y poderlo también comparar con Isaías, porque de hecho ellos comparten un mensaje que es prácticamente igual, es idéntico. Em, bueno, una postura es que uno lo anuncia y el otro lo repite, esa puede ser una, o simplemente que ambos tienen esta misma revelación y en un momento eh, similar, contemporáneo, están anunciando este mismo mensaje divino. Miqueas, su nombre quiere decir ¿quién como el Señor? Y en contraste con Isaías, por eso de nuevo es muy interesante ver estos dos profetas porque son contemporáneos, pero están dando su mensaje desde una posición diferente. Habíamos visto que Isaías pertenecía a las familias reales de Jerusalén, de Judá, hacía parte y tenía influencia y cercanía con la familia de los reyes, él hacía parte de ella, pero Miqueas era un hombre más bien de campo, de la parte rural, o sea que tenían, digámoslo así, dos visiones diferentes del mundo, desde lo social, lo económico, seguramente lo político, pero desde esas contrarias perspectivas, pues es un mensaje, es un único mensaje que va enfocado a la misma situación, ¿sí? Obviamente la extensión de Miqueas es inferior a la de Isaías, eh, pero su mensaje es tan contundente que a pesar de la importancia que tiene y ha tenido el profeta Isaías, pues su profecía no se ve de ninguna manera opacada por el mensaje de Isaías, ¿sí? Y es muy interesante poder tener el tiempo de, de comparar y entender un poco ambas profecías. De hecho, el mensaje de Miqueas incluso va más allá de las fronteras de Judá. Acordémonos que el reino de Israel se había dividido con la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam sucede a Salomón, pues obviamente esto viene como consecuencia del mismo pecado o los pecados de Salomón. El reino unificado de Israel, que había logrado unificar plenamente David, es dividido en dos partes. El norte se va a quedar con el nombre de Israel y el sur con el nombre de Judá. Entonces, cuando usted lea en la Biblia Israel y Judá, estaríamos hablando de ese tiempo del reino dividido pues cada mensaje va a ir a cada uno de estos reinos. Pero Miqueas, si empezamos a leer el capítulo 1, bueno, nos dice, palabra del Señor que vino a Miqueas de Moresed en días de Jotam, Acaz y Ezequías. O sea, su profecía es en la época de estos reyes de Judá. Eh, y si ustedes tienen la oportunidad de abrir el libro de Isaías, se van a dar cuenta que esto los ubica en el mismo tiempo, porque Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, ubicando entonces, obviamente, a Ezequías con más años que Miqueas, puesto que Isaías incluso está con un rey anterior a Jotam, que está mencionando aquí en la profecía de Miqueas. Dice, reyes de Judá, pero la profecía de Miqueas dice,
lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. ¿Qué representan Samaria y Jerusalén? Samaria es la capital de Israel, el reino del norte, y Jerusalén es la capital de Judá, reino del sur. ¿Sí? Entonces, a pesar de que es una profecía más corta que la de Isaías, a pesar de que Miqueas viene de un lugar de menor influencia que el lugar de donde viene Isaías, y que seguramente muchos le restarán un poco de importancia a su origen o a la cantidad de sus oráculos o mensajes, pues Miqueas tiene un alcance más allá que el de Isaías respecto a la región donde profetiza. ¿Qué les dice? Oíd pueblos todos, está atenta tierra y en cuanto hay en ti, y el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Y Miqueas va a tener una división, antes de que veamos algunos versículos, que es una división común en los profetas, pero en Miqueas es muy evidente. Em, de estos tres reyes, hay uno pues que sobresale porque va a actuar de manera buena, que es Ezequías. Ezequías está mencionado también en el libro del profeta Isaías. Es más, Isaías le profetizaba a Ezequías, ¿sí? Isaías podía llegar, acuérdense cuando, o no sé si se acuerdan, Ezequías recibe un mensaje de parte de Isaías que va a morir y le dice el Señor, pon en orden tu casa porque pues vas a morir. Miqueas no tiene acceso directo a los reyes, ¿sí? Miqueas está profetizando más al pueblo. Obviamente habla en contra de los reyes, pero habla más de la situación que está viviendo el pueblo. Así que entonces, Miqueas o el libro de Miqueas, del profeta Miqueas, está organizado en términos generales como nos lo muestran todos los profetas, que tiene un mensaje de juicio, y sobre todo esta época. Estamos en una época previa al exilio, donde el Señor está insistiendo, lo hace también a través del profeta Oseas, Isaías. Posteriormente, cronológicamente, Jeremías está después de Miqueas. Está llamando al pueblo a que se vuelva, a que despierte, a que no siga como borregos al malo, al maligno, a que se vuelva al Señor, y siempre está mostrándoles las consecuencias, ¿sí? Entonces Miqueas sigue siendo una exhortación, un juicio, anunciando el juicio que viene, pero también la esperanza de aquel que despierta y atiende la voz del Señor ante el juicio que se ha determinado como consecuencia del pecado, ¿sí? Es como ese mensaje desesperado de parte del Señor a través de sus profetas de despertar la conciencia de las personas para que vuelvan su corazón al Señor. Entonces, Miqueas va a usar un lenguaje un poco fuerte, ¿sí? Porque es exhortativo. Yo les he dicho muchas veces que esta labor del profeta no era nada popular, no era muy amada. Los profetas no es que buscaran ser profetas, los profetas no es que anhelaran ser profetas, por el contrario, era una tarea eh, que era no muy apreciada y les generaba a ellos sufrimiento, dolor y persecución, pues porque los mensajes eran contrarios a lo que la gente quería escuchar. ¿Qué quería escuchar la gente? Que estaba bien, que iba bien, que siga así, que les va a ir bien, que no importa cómo actúe, que no importa si actúa con injusticia, que no importa si está lejos del corazón del Señor, que le va a ir bien. Sí, eso es como todo el mundo quisiera que le dijeran lo bueno, pero el profeta, como tiene que hablar, es lo que el Señor mande, y el Señor conoce los corazones del pueblo y sabe la condición real en la que está el pueblo, pues el profeta tenía que confrontar, el profeta tenía que denunciar, el profeta tenía que anunciar el mensaje que el Señor tenía para salvación. Y todo esto redunda en salvación. ¿Por qué? Si el corazón del hombre se endurece y no se arrepiente y sigue obstinadamente en su pecado y sigue neciamente en su pecado, pues la consecuencia es la muerte. Lo dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, la dádiva del Señor es
la vida eterna. Entonces, este mensaje de confrontación que buscaba despertar la conciencia, pues no iba a ser muy bien recibido y como nos muestra el libro de Hechos, que debe ser el mensaje del Señor, debe generar dos posturas o dos reacciones en las personas. O, eso se ve mucho más claro en el libro de los Hechos, o ante el mensaje del Señor, el corazón de las personas experimenta arrepentimiento, que ese arrepentimiento es un despertar en la conciencia de reconocer las cosas que estoy haciendo mal, las cosas que estoy haciendo en contra de la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, eso genera arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Generalmente vemos el pecado como o justificamos el pecado en las acciones de otros o vemos el pecado como algo normal y agradable. El arrepentimiento empieza por reconocer que lo que he hecho es pecado, que mis acciones, que mis pensamientos están mal dirigidos, que estoy ofendiendo al Señor y que también ofendo a mi prójimo. Entonces cambio de postura frente a esas acciones o actitudes. Eso es arrepentimiento. Pero la otra reacción que genera el mensaje del Señor es, eh, así lo dice el libro de los Hechos, resentimiento, o sea, me enoja, me choca que me digan la verdad, me choca que me confronten, no me gusta que me digan lo que estoy haciendo porque no lo quiero dejar de hacer, ¿sí? Entonces, por eso, el mensaje de los profetas implicaba esas dos reacciones, arrepentimiento y el pueblo se volvía buscaba al Señor, se arrepentía, eh, corregía lo deficiente y experimentaba el favor del Señor a pesar de algunas consecuencias que vendrían. O, como la mayoría del pueblo, tristemente, reaccionan con resentimiento, con enojo, con odio, y por eso estos profetas eran perseguidos, eran atacados, eran menospreciados, y pues obviamente la consecuencia de cada reacción es diferente. La consecuencia del arrepentimiento es perdón, liberación y salvación, pero la consecuencia del resentimiento es simplemente todo lo que los profetas habían anunciado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en estos dos capítulos hay una profecía abierta contra Samaria y Jerusalén. Ya les dije que estas dos ciudades están representando los dos reinos, las 12 tribus, y en el capítulo 2 hay algo que se encontramos en la Biblia que se conocen como los ayes, ¿sí? Como las advertencias, como con una fórmula que dice ay de, ¿sí? Eh, Esto que viene, o más bien estas situaciones vienen porque están haciendo esto. Y como les dije, Miqueas está desde una postura diferente a la de Isaías y él tiene digamos, un enfoque más, ¿cómo poderlo decir?, a la necesidad social, ¿sí? La gente que está padeciendo de hambre, de necesidades, y que aquellos que deberían estar para protegerlos, pues obviamente llenos de corrupción, no lo están haciendo. El mensaje entonces de Miqueas va a tener este contraste del juicio, ¿sí? Y la esperanza, de la esperanza. Y en el capítulo 2 bueno, vamos a leer rápidamente el uno para que tengan una idea de ese mensaje de juicio. Les decía en el versículo 2 del uno: oíd pueblos todos, está atenta tierra, cuanto hay en ti, y el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que van por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó
y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marod anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte del Señor el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid el carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moresed Gad, las casas de Aksif serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor o moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio, perdón, se fueron de ti. ¿Sí? Son palabras bastante fuertes de este mensaje que trae el profeta Miqueas. Bueno, el capítulo 2 no va a cambiar mucho el contenido de este mensaje, pero en el versículo 12 hay una pequeña luz de esperanza a este juicio que el Señor está anunciando, ¿sí? Ahora, em, por ejemplo, hablando de Isaías y Ezequías, cuando Isaías le dice a Ezequías que va a morir, Isaías busca al Señor, ¿sí? Le pide perdón, le pide que le dé una oportunidad y que le conceda años de vida. Y el Señor, a pesar de que ya había determinado algo, ante la oración y la humildad de Ezequías, pues le concede 15 años más de vida. ¿Cuál era la idea de estos mensajes también eh, fuertes, ¿no? Que como que hicieran reaccionar era que el pueblo despertara, que el pueblo en verdad se volviera. Les pongo el ejemplo de Jonás. Jonás tenía que predicar en Nínive. Y el mensaje de Jonás era, ve, predica a Nínive y anuncia que será destruida. Al cabo de 3 días Nínive será destruida. Y Jonás se negaba a ir a Nínive, era porque sabía que si el pueblo atendía su mensaje y se arrepentía genuinamente, pues el Señor ya no los iba a destruir. Y Jonás decía, pues si voy a quedar mal yo, porque si anuncio que va a pasar algo y si el pueblo se arrepiente, como tú eres tan bueno, ya no va a pasar nada, entonces quedo mal yo. Esa era como la mentalidad de Jonás. Y era una convicción de que independientemente de que el Señor hubiera emitido un juicio, ante el genuino arrepentimiento, el Señor sí podría, y lo ha hecho, y lo muestra en la Biblia, y ha pasado en la vida, que el Señor retracta su decisión de castigar el pecado, ¿sí? Y esa era la idea, porque de nuevo, todo redunda en la necesidad de salvación y en el anhelo que el Señor tiene que su pueblo y que el ser humano se salve. Por eso dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cuál es el versículo esperanzador en estos dos capítulos? El 12 del capítulo 2 dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente lo que queda de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Señor. Uf, eso además es un mensaje eh, precioso, ¿sí? De en medio de todo este juicio, está diciendo, bueno, serán seguramente dispersados, han sido dispersados. El pueblo en este momento ha sido dispersado ante la mentira, el engaño, genera división. Para que un pueblo esté disperso no necesariamente es que se haya ido a una diáspora por todo el mundo. Un pueblo puede seguir en su territorio, pero completamente dividido y disperso, ¿sí? No hay
no hay unidad, había engaño, había mentira, había corrupción, había violencia y todo esto genera que el pueblo se divida. Y dice, yo los recogeré, yo los juntaré y los reuniré como ovejas como rebaño en medio de su aprisco. El aprisco era una especie de corral, ¿sí? Y dice, subirá el que abre caminos delante de ellos y abrirán camino y pasarán la puerta. ¿Sí? Eso es un mensaje que también lo vamos a ver en el cumplimiento del Señor Jesús. Él dijo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. También dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Sí, es un mensaje de esperanza muy corto, hablándolo en proporción de la cantidad del escrito, pero creo que es suficiente. Dice suficiente de la opción que tiene aquel que genuinamente se arrepiente. Ser pastoreado, ser cuidado, ser dirigido, que esa es la función que la Biblia nos enseña del pastor. ¿Qué hace el pastor? El pastor cuida, el pastor también dirige y el pastor alimenta y provee. Eso es lo que el Señor está prometiendo. Él mismo, como el buen pastor, como el principal pastor, como, no como el bueno, como el excelente pastor, ha prometido que estará con nosotros delante del camino. Pero ¿qué condición hay antes de? Pues que haya una conversión, un genuino arrepentimiento y reconocimiento que lejos de Él y sin Él nada somos. Así que con esto en mente vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nuestros sentidos se agudicen. La Biblia dice que todos los días el Señor nos da su palabra y el Señor habla de muchas formas, a través de su escritura, a través de mensajes bíblicos, pero la Biblia también nos dice que la misma creación es un medio a través del cual el Señor habla. Y cuando nosotros disponemos nuestra vida y nuestro corazón y nuestros sentidos, vamos a poder percibir al Señor en todo, ¿sí? En lo que usted haga, en sus labores, en sus responsabilidades, en todo, hasta en cosas aparentemente triviales, aparentemente, pues, que no son nada trascendentales, el Señor le va a hablar, porque Él tiene un interés genuino en que atendamos su voz, en que escuchemos su voz. Y cuando o el creyente desarrolla sus sentidos, los agudiza por la práctica de ir a la escritura, de orar, de encomendar al Señor su camino. Todos sus sentidos están percibiendo la voz del Señor desde la luz del sol al amanecer, desde el canto de las aves en los cielos, desde en las responsabilidades que está desarrollando cada día, va a ver al Señor, va a escuchar su santa palabra. Cuando yo cierro mi corazón, cuando yo dejo que mi corazón se endurezca, estaré reclamando siempre que el Señor no me habla, que Él no se me manifiesta y lo que estoy haciendo es poniéndole como una nube de oscuridad al mensaje que el Señor quiere dar constantemente. Entonces, esa disposición a atender la voz del Señor, pues es lo que nos va a nosotros a orientar, a guardar, a proteger, pero también, sin duda alguna, a experimentar que Él está bendiciendo. Oremos, démosle gracias al Señor y pidámosle que todos nuestros sentidos se despierten y sean agudos a su voz. El oído es el principal sentido, porque es el que nos ayuda a desarrollar la fe. Pídele al Señor eso, que de tantas voces que día a día escuchamos, que, que nos ayude a distinguir claramente su voz, a discernir su voz. Señor, que ningún discurso domine mi mente que no sea tu santa palabra y tu verdad. Que, que ningún discurso, por elocuente que parezca, por convincente que sea, llame más mi atención que el mensaje de tu palabra, Señor. Que las palabras de los hombres no me atraigan, sino que tus sabias palabras, Señor, muevan mi voluntad. Agudiza mis sentidos para escucharte, para conocerte, para entenderte y para poderte ver, Señor, en todo lo que hacemos día a día.
Señor, dígale, despierta mis sentidos espirituales. Agudiza, por favor, mi sensibilidad, que mi corazón te perciba, que en todo lo que haga, procurando hacerlo para tu gloria, para agradarte, porque mi vida te pertenece a ti, tú me salvaste, tú me rescataste. Yo te pido, por favor, que al entender tu dulce voz, al discernir tus palabras, mi fe se estimule, crezca y que yo pueda, Señor, entonces en mi vida, día a día, corregir lo deficiente, poner en su lugar todas las cosas, poner en su lugar, oh Dios, todos mis asuntos. Dígale, Señor, yo te pido que tu palabra no pase del arco. Es muy triste porque el Señor siempre quiso salvar a su pueblo Israel. Señor, siempre quisiste que tu pueblo fuese salvo, que no se perdiera. Esa es la manifestación de tu amor, que ninguno se perdiera. Pero muy pocos tuvieron la sensibilidad de entender y de atender el mensaje, por fuerte que pareciera. Señor, hoy podemos nosotros tener esa oportunidad en la gracia, en nuestro amado Señor Jesús, por tu Espíritu, de poder entender en nuestro corazón que sin ti nada somos, que lejos de ti nada podemos hacer y que te necesitamos. Dígale, Señor, entonces, despiértame día a día, que mi admiración absoluta sea hacia ti y a tu verdad, que mi determinación en el corazón sea, Señor, darte la gloria y la honra a ti en todo y por todo. Que yo aprenda, Señor, a depender de ti, a confiar en ti, a esperar en ti. Que mi vida, Señor, está en tus manos. Hoy te entrego mi vida. Señor, este día tú hiciste para mí, quiero ponerlo en tus manos y pedirte humildemente que me des tu bendición. Dígale así, Señor, dame tu bendición. Que lo que hoy haga genere un buen efecto, te glorifique a ti, me bendiga a mí y a mi prójimo. Que hoy sienta que mi corazón está más cerca de ti. Señor, cada día tenemos que enfrentar dificultades, necesidades, desafíos. Todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y seguir hacia adelante, pero queremos caminar en pos de ti. Queremos caminar en pos de la verdad. Que hoy, independientemente de lo que hagamos, nos acerquemos más a ti. Gracias. Gracias porque esta mañana me concediste vida una vez más. Y a pesar tal vez del cansancio, a pesar de tantas circunstancias, aquí estoy delante de ti, confiándote mi vida, Señor, entregándote mi corazón. Gobierna en mí, Señor, y que donde quiera que yo esté, tú estés conmigo, llevando tu bendición y tu presencia. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos con tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.